El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Consolador, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Señor. Tomen asiento, por favor. Estamos ya en el sexto domingo de Pascua. Los domingos de Pascua se dividen en dos partes. Los 3 primeros domingos se narran encuentros de Jesús resucitado con personas. Por ejemplo, con la Magdalena, lo recordamos, o con los discípulos de Maús, o con Tomás el incrédulo. Y la segunda parte de la Pascua, la lectura, sobre todo del Evangelio, nos presenta a Jesús que se está despidiendo de los suyos. Le está diciendo adiós. Ahí nos encontramos nosotros ahora. El hecho de que Jesús les dijera a los discípulos que ya se marchaba, para ellos fue como un tsunami. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si nos falta Jesús, ¿qué hacemos? ¿Seguimos juntos? ¿No seguimos juntos? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, pues ante esa situación, la palabra de Dios del día de hoy nos ofrece como 2 lecciones para 2 situaciones en las que Jesús no está presente, está en nuestro corazón, pero la tenemos que afrontar. La primera situación la recojo de la segunda lectura. En la segunda lectura aparece la situación de los discípulos que ya sin Jesús se enfrentan con la incomprensión del mundo. La segunda escena está tomada del Evangelio y entonces Jesús les habla del Espíritu de la verdad. ¿Qué puede significar esto para nosotros? Vayamos entonces por partes. Vamos a la primera lectura y en la primera lectura se nos presenta una situación de los primeros discípulos muy semejante a la nuestra. Cuando empieza a desarrollarse la vida cristiana, aquello no fue una marcha triunfal. Había muchas complicaciones. Una de las complicaciones, aparte de las persecuciones, algunas de ellas cruentas, era la calumnia. Nosotros sabemos por autores como Tertuliano y Máximo Félix que a los primeros cristianos los acusaban, entre otras cosas, de infanticidio, que en sus reuniones mataban a niños y se bebían la sangre. Los acusaban también de que en sus reuniones se organizaban orgías, desenfrenos de tipo sexual, cosas de estas. Es que a nosotros nos pasa lo mismo. El que quiera ser de verdad cristiano, ¿qué es lo que le espera? Ustedes cuando han querido ser cristianos y dar la cara, ¿qué les ha ocurrido? Que hay gente que no les comprenden, hay gente que los rechaza,
personas que le ridiculizan, gente que no le entiende. Incluso se da el caso de que un marido creyente y una esposa no creyente o viceversa, el hecho de creer en Jesús les crea ya un conflicto. Bueno, pues en esta segunda carta de San Pedro se nos ofrecen algunos criterios de qué hacer cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a esta situación de contradicción y de conflicto por el hecho de querer ser fieles cristianos. Las podríamos resumir en estas tres. La primera, no seas ingenuo. Si quieres vivir como cristiano, tienes que pagar el peaje de la persecución. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. San Pablo en la segunda carta de Timoteo lo dice de manera más clara. Todo aquel que quiera vivir como cristiano sufrirá persecuciones. Por tanto, que nos vengan las persecuciones puede ser una buena señal. Si las persecuciones me vienen y los conflictos me vienen porque quiero ser buen cristiano, eso es una buena señal. Si soy como los demás, me tengo que hacer la pregunta, ¿estoy siguiendo a Jesús o simplemente vivo como un buen ciudadano? Segunda recomendación. Como te van a hacer preguntas, te tienes que formar bien. ¿Y cómo se forma uno? Con la oración y con el estudio. Orando y también estudiando. Lógicamente no nos podemos hacer una carrera de teología, pero sí que puedo leer un buen artículo, ver una buena película, acudir a algún grupo. Precisamente hoy, al final de la Eucaristía, se les va a presentar la oferta de un encuentro de Emaús. Ya se lo dirán. ¿Por qué no lo aprovecho? Esto es formarse para ser cristianos. Tercer lugar, ponerse en modo diálogo y escucha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las personas vengan a nosotros, si la persona viene para ofendernos, pues es una ofensa, lo mejor es callarse y no entrar en el trapo. Pero a veces sí que se suscitan conversaciones sobre esto, ¿no? Entonces ponerse escucha, en actitud de escucha y en actitud de diálogo. Esas personas que no nos entienden no son nuestros enemigos. No han recibido la fe todavía, no son nuestros enemigos. No tenemos que combatir con ellas. No nos tenemos que convertir en los mozos de escuadra de Dios para defender a Dios. Nuestra actitud tiene que ser otra. Lo dice perfectamente la segunda lectura. Dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto y con buena conciencia. Fijaros bien, el mensaje cristiano no consiste en una serie de conceptos, en una serie de ideas, en una serie de enseñanzas que se transmiten. El testimonio no consiste en convencer al otro, mucho menos en vencerle y en aplastarle a base de razones. No se trata de esto. Se trata de transmitir una energía, se trata de transmitir la bondad. Y todos sabemos por experiencia que las personas podemos resistir a la verdad, pero nadie resiste a la ternura. El Evangelio se multiplica con la irradiación de la ternura, no con la lucha, no con el enfrentamiento. A veces los enfrentamientos nos distancian más que nos acercan. A mí me parece que son unas lecciones muy prácticas las que podemos sacar porque todos nos encontramos con esa situación, incluidos nuestros hijos. Nuestros hijos nos hacen preguntas que a veces nos desarbolan y no tenemos suficiente conocimiento, pero sí podemos demostrarle con la bondad de los hechos que ciertamente hay razones que el entendimiento no entiende, pero el corazón sí, que hacen, diríamos, más mella que a veces las grandes ideas. Pasamos ahora al Evangelio. En el Evangelio que hemos escuchado, hemos seleccionado, la Iglesia, la liturgia selecciona solamente un trocito del discurso que hace Jesús en la última cena. Hay una cosa que llama la atención, ¿no? Como dije anteriormente, los discípulos se ponen muy nerviosos, se ponen muy tristes porque Jesús se va.
Y entonces Jesús les dice lo siguiente, la primera cosa, yo voy a rezar por vosotros. No os voy a dejar huérfanos. Voy a estar siempre muy cerca de vosotros. Y os mandaré el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo le llama de dos maneras. Le llama Consolador. Esta palabra a mí me gusta mucho, ¿no? Consolador. ¿Por qué le llama Consolador? Porque tenemos muchas heridas. Y porque necesitamos el consuelo de Dios. Y porque necesitamos que alguien dé con el bálsamo de la misericordia, unte nuestro corazón y nos ayude a soportar las tantas dificultades que estamos en la vida. Necesitamos eso todo el mundo, que nos consuele. Hay muchas lágrimas, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor en el mundo. Y el Espíritu Santo consuela nuestro corazón y nos despierta la alegría. Y la segunda cosa que dice, le llama al Espíritu Santo Consolador y le llama también el Espíritu de la verdad. Nos vamos a detener en esto un poquito. Hoy somos gente muy comunicada, posiblemente como nunca en la historia estamos más informados que nunca, nos llegan cantidad de informaciones a nuestras cabezas, a nuestros móviles, en nuestros aparatos de televisión, como nunca. Y uno se hace la pregunta, entre tanto, en esa selva de informaciones, a veces contradictorias, ¿quién nos estará diciendo la verdad? ¿Nos estarán engañando? ¿Nos estarán confundiendo? ¿Se estarán malinterpretando las cosas? ¿A quién le hago caso? Esta es una pregunta que a veces tenemos nosotros, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Quién me dice la verdad? ¿Quién me puede decir a mí una palabra que en mi vida me oriente por el buen camino? ¿De quién me puedo fiar? ¿A quién puedo considerar como maestro mío? Y el Señor Jesucristo nos dice, no os dejo huérfanos, os mando el Espíritu de la verdad. ¿Y cómo se manifiesta este Espíritu de la verdad? De diversas maneras. La primera manera es que este Espíritu evita errores en la interpretación de la verdad. Cuando un mensaje se transmite de boca en boca, normalmente se puede corromper ese mensaje. Hay unos juegos en los cuales se dice un mensaje al oído a la persona que tengo al lado y cuando se da un circuito a la vuelta el mensaje llega totalmente deformado. Se puede deformar. El Espíritu Santo, el Señor nos dice, el Espíritu Santo os mantendrá en la verdad. Y esa verdad nos llevará a la verdad plena. ¿En qué se manifiesta esto? Voy a poner algunos ejemplos para que entendamos lo que esto quiere significar, ¿no? Una persona no está en el espíritu de la verdad cuando confunde lo superficial, o más que lo superficial, lo relativo con lo absoluto. Pongo un ejemplo. Yo puedo ser muy devoto de la Virgen del Cisne y hago muy bien, pero si eso me aparta de la Eucaristía, hay algo que no funciona. Porque la Virgen nos está diciendo, haced lo que Él os diga. Una buena relación con la Virgen me tiene que llevar lógicamente a la comunidad y a la Eucaristía. Otro ejemplo. Los difuntos son muy importantes para nosotros. Por eso los recordamos en cada Eucaristía y los llevamos en el corazón. Pero si mi religión se consiste y se reduce solamente a un culto a los muertos y no caigo en la cuenta de que hay una resurrección, ahí hay algo que no va. Hay algo en lo que estoy confundido. Hay algo en lo que tengo que mejorar. Otro ejemplo. Hay personas que se han resistido mucho al camino de renovación que tiene la Iglesia. En algunos países hay personas que se mantienen
tozudamente fijos en que se celebren las misas en latín. Y si no son en latín, pues entonces rompen con la Iglesia. ¿No se está deformando ahí las cosas? Yo no digo que una misa en latín no tenga valor, pero nosotros somos Iglesia. Caminamos en el conjunto del pueblo de Dios, que camina ahora, gracias a Dios, con las lenguas vernáculas. Y si algún día no puedo asistir a la misa en castellano, en español, ¿ya no voy a la misa en catalán? Pues no, estamos confundiendo las cosas. Lo importante no es la lengua, aunque es muy importante. Lo importante es que yo me acerco al Señor. Esa es la verdad, el acercamiento al Señor. Creo que con estas cosas se entiende lo que es. Es decir, a veces estamos ofuscados en cosas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, buscan una religión en la que sea puro emotivismo. Y eso no es que esté mal, pero eso es insuficiente, porque la vida normal y corriente no son todas emociones, sino que hay también otras situaciones de dolor, de pérdida, de esfuerzo, de lucha, de plegaria, que también tenemos que acudir a asistirlas. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda estas dos cosas, ¿no? La que hemos pedido hoy. En primer lugar, una lucidez grande para saber encajar y hacer de los momentos de conflicto con otras personas en una ocasión de crecimiento. Y en segundo lugar, vamos a pedirle al Señor la inocencia discipular suficiente para ser discípulos. Un discípulo es aquel que acepta la lección de un buen maestro. Recuerdo en este sentido un compañero mío, ya fallecido, era natural de Vic, estuvo mucho tiempo destinado en Roma y tenía mucha fama porque era un santo varón, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Bueno, este hombre pues confesaba a muchas personas en la basílica que los misioneros claretianos tenemos en Roma. Un día de domingo por la tarde se le acerca un señor mayor y le dice: mire padre, yo quiero hablar con usted, pero no en el confesionario. ¿Vale? Siéntese usted ahí y me espera que termine. Cuando termine la misa yo le atiendo a usted. Y efectivamente así ocurrió. Se sentaron en un banco y entonces este misionero claretiano pues le preguntó: bueno, ¿qué desea usted? Y entonces comenzaron un debate sobre temas de fe. En un cierto momento, este padre confesaba, aquello se convirtió en una batalla de esgrima. Bla, 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 bla. Tiraban un mandoble, el otro lo resistía, le devolvía, etcétera, etcétera. El tiempo pasaba y no se avanzaba nada en la conversación. Hasta que en un cierto momento pasó por allí el hermano sacristán con la llave, clon, 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 como diciendo que vamos a cerrar la iglesia, que nos tenemos que marchar todos. Y entonces en aquel momento este padre le pidió al Espíritu Santo: ilumíname, ¿qué le tengo que decir? Y le vino la luz. ¿Saben ustedes lo que les dijo? Dice: mire usted, le agradezco que haya venido a hablar conmigo, pero yo creo que su problema es de maestro. Elija usted un buen maestro y sígale a él, con todas las consecuencias. Pero trate de buscar que sea el mejor maestro. Lo mismo le digo yo a ustedes. Busquen un maestro, alguien que no les engañe, alguien que les dé confianza, alguien que les muestre a Jesús, que es el maestro, y que sea Él el que ilumina su corazón. Y para esto necesitamos ayudas. Por eso nos juntamos en las misas, por eso organizamos grupos, por eso tenemos encuentros, por eso ofrecemos caminos y recursos para que podamos tener al mejor maestro. Por favor, no lo desaprovechemos. Que así sea.